Muy buenas tardes a todos, todas y todes quienes nos acompañan el día de hoy, una semana más, ¿cierto? Dentro de este programa de educación en derechos humanos, ¿cierto? Educación en derechos humanos para el Chile actual. Un programa conjunto entre el equipo de educación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la red de equipos de educación en derechos humanos. ¿Cómo está Francisca? Francisca Dávalos, coordinadora de la Red de Equipo de Educación en Derechos Humanos, nos acompaña el día de hoy entrevistando. Y vamos a tener también invitados, invitadas, a colegas, en el caso mío, que como profe de filosofía, de la Red de Profesores de Filosofía, ¿cierto?, de Chile, Red Profich. Tenemos a Rocío Aliaga Huentruchipay, quien es licenciada en filosofía e integrante de la red de profe de filosofía, ¿cierto? Y Nicolás Aldunate, quien también es profesor de filosofía y magíster en educación. Bienvenido, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un tremendo agrado poder conversar junto a ustedes en torno a un tema que ya nos ha venido acompañando durante este mes de noviembre, que es justamente la niñez, ¿cierto? La niñez, la adolescencia en algún grado, a propósito de la Convención de Derechos Humanos para los Niños y las Niñas, que estuvo ahí de conmemoración el 20 de noviembre, ¿cierto? Muy recientemente. El día de hoy el título de este programa es Pensamiento crítico para una ciudadanía activa desde la niñez. Así que, si les parece, comenzamos con la primera pregunta, y es para ir conociendo un poco qué está haciendo la Reprofich. Así que, Rocío, Nicolás, ¿qué nos pueden comentar de qué es Reprofich, cuál es su rol y qué ha estado haciendo este año también? No sé si quieres partir tú, Rocío, o parto yo. ¿Puedes partir tú? Sí, no Ya. hay problema. Ya, perfecto. Bueno, saludar a todas y todos, que grato estar acá para poder conversar sobre este tema que a mí me parece súper importante, especialmente por el momento político que estamos viviendo como país. Y bueno, para responder como esta pregunta inicial respecto a qué es la Reprofich y cuál es el rol que está teniendo ahora, bueno, la Red de Profesores de Filosofía es en el fondo una organización de docentes, ¿no es cierto?, de dicha área que nace ante las constantes ofensivas que ha habido desde el mundo político institucional para eliminar la asignatura de filosofía del currículum nacional, ¿ya? Nace muy a propósito, ¿no es cierto?, de estos procesos de lucha, particularmente por parte de los profesores de filosofía, y frente al cual se ha tenido que resistir a distintos tipos de ofensivas a lo largo de las últimas décadas. O sea, basta con recordar, por ejemplo, en el año 98, cuando a última hora se mete psicología en lo que es la asignatura de filosofía de cuarto año y medio, en esa reforma curricular, ¿no es cierto?, de los 90. Después tenemos a inicio de los 2000, cuando sale filosofía, ¿no es cierto?, como una asignatura obligatoria en el área técnico-profesional, que también, ¿no es cierto?, fue una ofensiva por parte de la política institucional. Y finalmente, la más reciente y la que todos y todas recordamos, es precisamente la del 2016-2017, cuando se intenta sacar filosofía como una asignatura obligatoria del currículum, particularmente en el gobierno de Bachelet II. Entonces, ante estas constantes ofensivas que no se remontan a épocas recientes, sino ya hace harto años, lo que busca la organización es promover el derecho a la filosofía para todas las niñas, los niños, los jóvenes y los adultos, en el fondo, para que todos tengan la oportunidad y la capacidad, en el fondo, de poder desarrollar, ¿no es cierto?, el filosofar y el aprendizaje filosófico como algo central para el desarrollo de su formación. Esto implica principalmente por parte de la organización trabajar en dos líneas. La primera, que tiene que ver con democratizar el acceso a la filosofía, el cual se está promoviendo mucho últimamente a partir de la iniciativa de filosofía en las calles, de conversatorios filosóficos que se hacen particularmente todos los lunes, entre otras instancias, así como también implica incidir en lo que son las políticas públicas relacionadas con educación, el currículum nacional y la formación docente, que son particularmente las áreas que se cruzan directamente con filosofía. Y ahí en el fondo la organización está muy preocupada desde lo que va a ser y lo que es en el fondo la Ley General de Educación y todas sus definiciones curriculares que tocan principalmente de manera directa el derecho a la filosofía, desde la definición de los principios y fines, los objetivos generales de educación básica y educación media, por ejemplo, donde en educación básica, por ejemplo, no podemos distinguir un objetivo general dentro de la Ley General de Educación que haga relación directa con filosofía y por tanto que amerite un profesor de filosofía, lo cual obviamente es un problema. También el tema de la definición de centralización o descentralización curricular, que también se hace en esa ley y también termina afectando, ¿no es cierto?, lo que es el derecho a la filosofía de todas y todos los estudiantes.
y así como también lo que son las definiciones curriculares que se impulsan a nivel de educación básica, a nivel de educación parvularia, a nivel de educación media y a nivel de educación de adultos, ya donde en el fondo filosofía actualmente solamente tiene presencia en uno de estos niveles, y sin duda ahí hay mucho por trabajar y mucho por lo que seguir organizándonos. Sí, tremendo desafío, excelente recorrido, Nicolás. Con eso yo creo que la audiencia queda sumamente informada también, no solo de la organización, de lo que ha sido cierto Reprofit o el cómo ha ido forjándose también en el espacio público y político también, aparte de educativo. Son desafíos tremendos que ha tenido la filosofía a través de la política pública también en los últimos años. Así que muy interesante esa introducción. Y Rocío, a ver si nos puedes entonces contar algo en relación a lo mismo y quizás profundizar en qué ha estado Reprofit este año. Sí, claro, concuerdo totalmente con lo que dice Nicolás, colega. Justamente la Reprofit es una red de profesores de filosofía que no solamente se enfoca en el tema de la filosofía propiamente tal, como la enseñanza, sino que también ha tenido incidencia política, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que actualmente estamos viviendo un quiebre, digamos, de todas las estructuras de poder, y que justamente la filosofía es quien va a hacerse cargo de eso. También todos los lunes, como decía Nicolás, se lleva a cabo un laboratorio viral en donde se convierte en un espacio de reflexión que viene simplemente a darnos el espacio para poder cuestionarnos, para poder conversar, compartir, dialogar en cuanto a todo lo que estamos viviendo, no solamente en la parte contingente política de nuestro país, sino que también el propio hecho de la pandemia, ¿no? Que se ha hecho como esta reflexión, que vienen tantas preguntas existenciales a cada persona, no solamente a los que nos dedicamos a la filosofía, sino que más bien a todas las personas, porque ha sido una situación que como que ha sobrepasado finalmente a la razón. Entonces creo que en ese sentido estos laboratorios han sido súper buenos, enriquecedores, tanto para los profes de filosofía como las personas que también se quieren como unir en un solo fin, que en el fondo es poder reflexionar y seguir reforzando también el ejercicio reflexivo desde todos los espacios. Reprofit tiene ese papel, no solamente cuando el gobierno de turno quiere quitar la filosofía del plan educacional, sino que más bien es un actor activo que siempre está detrás viendo cómo van sucediendo las cosas a nivel social y político. Y creo que en ese sentido es súper importante seguir reforzando ese papel, ese rol que tiene la filosofía, y que la ciudadanía hace un tiempo se dio cuenta. Dijeron que iban a sacar la filosofía y todos salimos a las calles. O sea, es algo que hay que defender, que hay que seguir fortaleciendo y entendiendo también que la filosofía tiene que empezar desde la temprana edad, no solamente desde los adolescentes o los adultos. Eso podría agregar. Muchas gracias, Rocío, por la respuesta. Y en este marco, un poco retomando lo que hablaba Nicolás sobre el derecho a la filosofía, veamos cuál sería el aporte de la filosofía para la enseñanza de los derechos humanos. Y en ese marco sí han trabajado un poco en esta red de profesoras, me imagino, y profesores de filosofía, en torno a la educación en derechos humanos con las niñeces, digamos, y la adolescencia. Sí, ¿comento yo o Nicolás? Sí, Rocío, y después puede retomar Nicolás. Es que primero yo creo que para poder ejercer justamente ese derecho a la filosofía desde la niñez, tenemos que empezar a entender que los niños tienen una tremenda capacidad de reflexión, primera cosa. Actualmente en algunos espacios también se subestima un poco a los niños porque dicen, pero ¿cómo le vas a pasar esos temas de justicia? ¿Cómo le vas a pasar política? ¿Cómo le vas a hablar de eso? Sí, se puede. Y lo digo desde mi experiencia pedagógica que he tenido con niños desde primero básico hasta adolescentes de cuarto medio. Entonces, primera cosa, tenemos que como sociedad entender que los niños son personitas que están en crecimiento y que tienen su punto de vista,
tienen su reflexión, tienen su pensamiento crítico. El tema es cómo le damos el espacio en la educación. Cómo nosotros podemos generar un programa de filosofía para niños, que eso es también lo que no está. Eso es lo que nosotros tenemos que hacernos cargo también. Si nosotros pensamos que la educación tiene que ser una educación integral, con un cambio de perspectiva, sobre todo que estamos viviendo un cambio social y político en nuestro país, entonces la filosofía sí o sí tiene que estar para los más pequeños, y no solamente que sea una filosofía que comienza desde la adolescencia, cuando ya los jóvenes ya un poco tienen formado un poco ya su opinión. Y lo que pasa también es que yo he visto en mi experiencia, digamos, en la labor pedagógica en aula con los niños, que muchos de ellos tienen tremendas ideas, dan tremendas reflexiones, quizás no tienen ese lenguaje técnico o academicista que tenemos nosotros los adultos, pero ellos tienen un lenguaje riquísimo, donde se pueden explicar, donde pueden explicar perfectamente algo que puede estar pasando en la contingencia. El tema es que cuando llegan adolescentes, no tienen esta habilidad o esta capacidad de poder expresar sus ideas claramente. Creo que ahí como que hay que trabajar mucho ese tema, de cómo ellos agarran confianza, sobre todo la autoestima, que también es otra cosa, que va de la mano también con la educación, para que ellos puedan también explayarse, para que ellos puedan expresar sus ideas y puedan con propiedad decir, mira, mi opinión acerca de esto es tal cosa, o no, yo discrepo contigo porque tal cosa, con argumentos sólidos. Pero para eso se tiene que empezar desde la niñez, yo creo. Totalmente. Porque cuando empezamos desde los jóvenes, quizás no es que no sirva, pero sí sería un muy buen camino que nosotros caminemos con los más pequeños desde el pensamiento crítico, desde la temprana edad, no desde los adolescentes solamente. Y para decir, no, sí, tuve filosofía y después me olvido. No, la idea es que tengan un camino en donde ellos vayan formándose de manera íntegra, y sobre todo porque la filosofía puede tener la capacidad de explicar la importancia y lo primordial que son los derechos humanos, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Chile está violando abiertamente los derechos humanos de todas las personas. Entonces yo creo que se hace muy importante que desde pequeños empecemos como a entender la importancia, y que esas pequeñas personitas crezcan con esta mentalidad y podamos llegar a ser una sociedad más justa, finalmente. Nicolás, no sé si quieres ahondar un poco en Sí. este rol de la filosofía en la enseñanza de los derechos humanos. Sí, mira, yo quería como primero recoger lo último que estaba señalando Rocío, respecto a que estamos en un contexto bien particular que hace sumamente necesaria esta discusión. Esta conversación respecto a la importancia de la educación en derechos humanos nos agarra en un momento histórico bastante fuerte en términos de lo que es las deudas del Estado en materia de resguardo y exigibilidad a los derechos humanos. Me parece que las atrocidades que hemos apreciado durante la revuelta de octubre principalmente, y lo que ha venido después por parte del Estado en lo que son violaciones de derechos humanos, nos llevan y nos ha llevado a pensar en la necesidad de una intervención directa en Carabineros para dotar a la institución de mayor control político y democrático, la necesidad de refundar dicha institución también de lo que hace el proceso constituyente que se nos viene ahora en los próximos años, y por supuesto la libertad de los presos políticos de la revuelta. Me parece que esos tres puntos son ineludibles como puntos de partida a la hora de pensar en la necesidad de una educación en derechos humanos para el momento que estamos viviendo, y que nos lleva a preguntar qué es lo que hemos hecho mal hacia atrás para estar en el momento en que estamos en materia de derechos humanos, porque estamos en un muy mal momento. Basta con mencionar además la escasa capacidad, por ejemplo, que tiene el Estado para garantizar derechos fundamentales, que lleva a que estos solamente muchos de ellos sean validados solamente contra demandas individuales. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de las deudas del CAE, de la estafa de la ISAPRE, incluso en el no cumplimiento de compras de bienes o servicios que hemos visto ahora en la pandemia. Todos esos derechos, en el fondo, se hacen valer solamente si hay una demanda individual detrás, debido a que no hay un Estado lo suficientemente fuerte para hacer garantizar esos derechos en todo momento y en todo lugar.
¿ya? Entonces yo creo que ahí también hay una deuda bastante grande que hace más necesaria esta educación que estamos hablando. Así como también creo que hay una deuda absolutamente histórica en lo que respecta a verdad, memoria, justicia y reparación ante situaciones de violaciones de derechos humanos ocurridamente en nuestra historia, que también es algo pendiente y que, como bien señala el informe del INEDH en su análisis curricular respecto a cómo se aborda desde la educación en temas de derechos humanos, hay un pendiente ahí bastante grave respecto a que aún no queda claro dentro de los establecimientos educativos que dichas acciones son injustificables. O sea, es preocupante que el currículum nacional que actualmente tenemos no sea capaz de dar el mensaje de que son injustificables las violaciones a los derechos humanos. Y esto en el fondo está en este informe del INEDH, ¿no es cierto?, que hizo el año 2015 y que hizo análisis bastante profundo en dicha materia, ¿ya? Entonces me parece que dentro de este marco es que es sumamente importante reflexionar como esta necesidad de educación en derechos humanos y particularmente la filosofía, ¿ya? Y esto es lo que yo pienso a propósito de este informe que señala el INEDH, que son los pendientes que hay en dicha materia, puede efectivamente promover una comprensión mucho más profunda de lo que son los derechos humanos al superar un enfoque desde cierta perspectiva historiográfica que se hace en el currículum nacional, porque no digamos que se hace desde varias perspectivas historiográficas particularmente, sino que tiende a estar, ¿no es cierto?, centralizado en una misma perspectiva historiográfica que está hecha por un mismo gobierno, no accidental que las bases curriculares, por ejemplo, que actualmente están vigentes y han sido todas hechas bajo el gobierno de Piñera, ya sea Piñera 1 o Piñera 2. Entonces, filosofía lo que hace es que te sienta otras bases epistemológicas para reflexionar acerca de los principios, los fundamentos y los alcances de los derechos humanos, así como también promover un pensamiento crítico que vaya mucho más allá de lo que actualmente se entiende como habilidades cognitivas superiores, que es el enfoque muy restringido que se da, particularmente desde las bases curriculares con las habilidades para el siglo XXI. Las bases curriculares actualmente hablan de habilidades, todo el centro está, bueno, en competencia, ¿no es cierto?, desde la Ley General de Educación en adelante, y dentro de este marco se potencian estas habilidades para el siglo XXI, dentro de las cuales, principalmente yo diría desde primero básico hasta segundo medio, el pensamiento crítico es abordado fundamentalmente como una habilidad cognitiva superior, que es capaz de analizar textos, relacionar ideas, disgregar ciertas cosas, sintetizar, cuestionar ciertos otros elementos, pero no así de generar una reflexión crítica, práctica, respecto a la realidad que estamos viviendo y respecto, en el fondo, a qué acciones podemos tomar concretas para el mejoramiento de la sociedad. Esa es una deuda absoluta en términos curriculares y eso es algo que también señala el informe del INEDH en materia de qué es lo que falta en el currículum para la formación en derechos humanos. De hecho, acá tengo el punto, ¿no es cierto?, anotado, donde señalan de que una de las deudas principales del currículum es que no está entregando herramientas prácticas respecto a qué hacer en caso que sean vulnerados los derechos, ¿ya? Estas herramientas prácticas pueden ser muy bien abordadas, por ejemplo, desde la asignatura de formación ciudadana, por ejemplo, se podría abordar desde ahí, como así también desde una asignatura de filosofía, que parta de la base de que esta separación entre teoría y praxis es absolutamente cuestionable, se puede abordar desde otro punto de vista, y de la importancia que tiene avanzar hacia un pensamiento crítico que no desligue aquello que yo estoy cuestionando en términos teóricos de mi práctica concreta en el día a día, de la forma como me organizo y de las prácticas políticas y sociales que en el fondo estoy realizando dentro de mi contexto todos los días. Entonces yo creo que desde ahí yo creo que se puede agarrar mucho como este aporte que puede señalar la filosofía al respecto. Sí, sin lugar a dudas, ahí el compromiso del quehacer educativo y pensando incluso proyecciones que podemos abordar después, pero de una educación filosófica, ¿cierto? Y por ende también es ir motivando a la transformación del actual currículum para evitar esa continuidad histórica e historiográfica que tú muy bien has mencionado, ¿cierto? Creo que es justamente parte de los desafíos, pero también de las oportunidades en claves de poder aportar desde la filosofía hacia aquello. Ahora, en función de las herramientas prácticas que mencionas, que pudiera darse o necesitarse luego de este análisis que hiciste inclusive con el informe del INEDH, me gustaría preguntarle a Rocío, ¿cierto?, si podemos volver a la idea de este desarrollo de pensamiento crítico, o mejor dicho, de este fomento y levantamiento de estrategias para el mismo con niños y niñas. Si es que has podido tener tú también experiencias en relación, ya lo mencionabas algo, ¿cierto?, en relación a la enseñanza de la filosofía para la búsqueda de los objetivos que estábamos conversando recién, con niños y niñas. Y si Reprofit también está haciendo algo al respecto. Sí, primero quería agregar un punto que yo creo que igual es súper importante, que
si nosotros queremos una educación enfocada en la importancia de los derechos humanos, en la propia práctica pedagógica, yo creo que también hay que criticar un poco la educación que tenemos actualmente y la educación que queremos para un futuro, digamos, ojalá cercano. En este caso yo creo que la educación también ha sido como subordinada a las lógicas económicas del modelo neoliberal. También se ha prestado para eso la educación. Y la idea es poder darle quizás la fuerza a la educación para que se pueda emancipar de eso. La idea es no educar niños para que sean mano de obra, justamente. Y ahí está el tema de cómo la filosofía toma esta importancia, ¿no? Pero yo creo que también es bueno que ojalá se pudiera destruir un poco la educación como está ahora y volver a instaurar bases mucho mejores, con otra perspectiva, quizás no con esta mirada tan, no sé, tan utilitarista de la educación, porque no podemos hacernos los desentendidos con esto. La educación muchas veces ha formado parte también de esto, y creo que hay que hacer un mea culpa también de cómo queremos la educación, cómo la queremos para las próximas generaciones. Con respecto a lo que tú me preguntabas, Juan Alejandro, lo que primero yo creo es poder revalorizar también la capacidad que, como dije anteriormente, tienen los niños para la reflexión. Y a partir de eso, también hacer un llamado a los profesores de filosofía que puedan también indagar y profundizar en este campo, que a veces se deja un poco de lado. Y por la misma razón, tampoco hay mucha bibliografía o tampoco hay mucho material, digamos, práctico para llevar a cabo clases de filosofía. Yo el año pasado hice un diplomado en la Chile de Filosofía e Infancia, y ahí hablábamos que el punto central es que a veces los adultos pasamos a traer a los niños. Esa es como lo primero que a mí me quedó del diplomado, más allá de todo lo que pude estudiar. Pero el tema es que los profes tenemos que empoderarnos un poco en ese campo, justamente porque cuando yo he llegado a colegios a trabajar, a hacer mi labor pedagógica, me encuentro con que los colegios no tienen un programa de filosofía, y sin embargo lo ofrecen. Entonces, en ese sentido, uno tiene que sola ejecutar un programa pertinente, digamos, en cuanto a la edad, en cuanto a la metodología, en cuanto a la perspectiva de cómo voy a tomar ese programa, y todo eso es trabajo individual. Entonces yo creo que lo importante sería que un grupo de profesores se puedan reunir, y es lo que justamente estamos haciendo en la Reprofit. Hace poco también se llevó una convocatoria de algunos profesores que quisieran estar como en este grupo, justamente para llegar a hacer esos cambios, porque se necesita el material, se necesita gente que esté interesada, se necesita profesores que tengan la conciencia de que la filosofía para la niñez, para los niños, es importante, es algo que debe estar en la educación si queremos tener una sociedad distinta a la que tenemos ahora. Por los tiempos solamente, por una cosa práctica, este grupo quedó para el próximo año, pero sí hay muchas personas interesadas y queremos trabajar justamente en cómo podemos nosotros articular tanto la parte práctica, el material pedagógico, como también ver en qué medida nosotros podríamos incidir en estos programas educacionales para que se pueda relevar la filosofía para niños. Muchas gracias, Rocío. Perdón. Nicolás, no sé si quieres agregar algo. Igual antes decirle a quienes nos están viendo por el Facebook que pueden dejar sus preguntas, comentarios ya en la parte de comentarios. Y hay un comentario bastante interesante que puso Natalia Torres, y comenta: un estudiante de tercer año medio me dijo, profesora, si quitan la asignatura de filosofía, yo me voy del país. Y comenta que ese día se genera un debate, digamos, en su sala de clases al respecto.
Interesante comentario precisamente porque un poco, digamos, apela a esta capacidad de la NNA, digamos, de las niñeces y la adolescencia a precisamente el pensamiento crítico. Y en esta medida, digamos, Nicolás, no sé si querías agregar algo, pero también preguntarte, y que después Rocío pueda ahondar también un poco, desde sus propias experiencias, cómo han incorporado, digamos, esta enseñanza de los derechos humanos desde el pensamiento crítico, digamos, etcétera, enmarcado en su propia práctica docente, digamos. Bien. Oye, sí, yo en verdad creo muy interesante lo que señalaba el comentario que leíste recién, un poco de cuando pasó esto, ¿no es cierto?, hace un par de años atrás, el boom que generó, que teníamos hasta Tonka Tomisic y Martín Cárcamo defendiendo en la tele el derecho a la filosofía y que no sacaran filosofía a la escuela. Me parece que eso fue un hito no menor en términos del alcance que tuvo, ¿no es cierto?, la lucha por la filosofía en aquel entonces. Es que estamos viviendo en un momento bastante complejo en lo que respecta a qué se entiende la educación a nivel mundial, ¿ya? Donde en el fondo las transformaciones económicas que se están viviendo en los sectores productivos están conllevando a cambios en la forma como se entiende la educación. Hace ya un par de décadas, diría yo, que se están impulsando ciertos discursos, ciertas nociones, principalmente desde las organizaciones internacionales, respecto a qué se entiende por aprendizaje, qué se entiende por docente y qué se entiende por estudiante. Desde ahí, a mí me parece que se está impulsando toda una mirada del aprendizaje desde un enfoque competencial, que, por ejemplo, la Ley General de Educación, si bien no habla de competencias, la definición de los objetivos de aprendizaje sí están en el fondo en la lógica de competencias, en tanto te está separando el conocimiento de habilidades, de actitudes, que en el fondo los tres elementos básicos de cualquier competencia. Y que en el fondo está reflejado, ¿no es cierto?, en el currículum nacional, pero no de manera explícita, porque evidentemente es muy políticamente incorrecto hablar de competencia en el contexto en que nosotros estamos. Pero sí en términos como curriculares exactos, hay una lógica de competencias ya instalada a nivel nacional, así como también el discurso de la integración de conocimientos, de avanzar hacia modales interdisciplinarias. Ambas en el fondo son puntas de lanza respecto a qué se está entendiendo por la educación en el mundo a propósito de los cambios que se están sufriendo a nivel económico. A mí me parece que a propósito de este movimiento es que se está generando cada vez más una mirada despectiva hacia lo que son las disciplinas, lo que afecta principalmente a lo que es el área de humanidades, ¿no es cierto?, que hemos visto como por ejemplo la disciplina de historia se ha visto como subsumida ahora en un discurso de habilidades ciudadanas también para el siglo XXI, como también ha pasado la disciplina científica, donde por ejemplo la nueva asignatura de ciencias se llama Ciencias para la Ciudadanía, y así como también está afectando a la filosofía en este caso, que cada vez se ve como una asignatura más prescindible ante este nuevo mercado laboral que en el fondo te demanda más un saber hacer que un saber propiamente tal en el sentido profundo que nosotros estamos conversando dentro de este panel. Entonces, me parece que la lucha por el derecho a la filosofía también se enmarca dentro de este proceso político mucho más global y que supera la política nacional, que tiene que ver por qué estamos entendiendo por educación y qué estamos entendiendo por aprendizaje. Y a mí me parece que ahí el gran aporte que hace de la filosofía es que te permite a ti apuntar a la formación de ciudadanos y ciudadanas mucho más críticos en el sentido de una mirada crítica que parta desde la autonomía del pensamiento, desde la apertura a las distintas ideas, desde la capacidad de distanciarnos de aquello que se nos presenta como natural y poder en el fondo cuestionarlo desde, ¿no es cierto?, categorías o principios filosóficos, y también la capacidad de abrirnos hacia las temáticas del siglo XXI que actualmente no están siendo bien recogidas tampoco por el currículum nacional. O sea, uno habla con los estudiantes y a ellos les inquieta mucho, por ejemplo, abordar desde perspectivas filosóficas qué pasa con la corporalidad, qué pasa con la emocionalidad, con el feminismo, con el ecologismo e incluso con la espiritualidad, ¿ya? Todo esto, ¿no es cierto?, en un marco de conversación que está pasando ahora entre los jóvenes y que claramente la filosofía puede aportar con muchas categorías para su desarrollo y para esta como ruptura con esta noción de educación que se está promoviendo de habilidades para el trabajo, finalmente, como señaló Rocío, ¿ya? O sea, aquí hay finalmente como todo un dispositivo conceptual que está apuntando hacia habilidades para el trabajo en el marco de una cuarta revolución industrial donde la filosofía particularmente es prescindible. Entonces, desde ahí es que esta lucha es sumamente importante y es fundamental potenciarla. Y en el marco de los derechos humanos, claramente, tampoco podemos quedarnos en una educación que aborde los derechos humanos desde una perspectiva estética o desde una perspectiva declarativa informativa y no desde una perspectiva práctica, práctico-política, que es, a mi juicio, uno de los aportes que podría hacer particularmente la enseñanza de la filosofía. Eso quería comentar respecto a ese punto. Yo creo que Rocío puede ahí responder la otra parte también. Sí,
¿Me pueden repetir la pregunta? Que estaba escuchando, pero como que me no. olvidé de la pregunta central. Era un poco conocer cómo desde tu propia experiencia, desde tu propia práctica docente, han incorporado, digamos, la enseñanza del pensamiento crítico para toda esta construcción de sujetos de derecho, digamos, nuevas ciudadanías, etc. Sí, claro que sí. En mi experiencia pasada, la verdad es que tuve la oportunidad de estar en 12 cursos, de primero básico a cuarto medio, y sobre todo en tercero y cuarto medio, justo nos tocó el tema del estallido social, y a partir de eso se pudieron hacer muchas reflexiones, pudimos llevar adelante muchos debates, que también el debate en la filosofía también es súper importante. Muchos profes lo tomamos como una herramienta que hace que el adolescente pueda entender y pueda llevar a cabo conversaciones o reflexiones o diálogos de buena manera desde sus argumentos, desde su pensamiento crítico y sobre todo, como decía Nicolás, desde su autonomía, porque actualmente en la educación lo que menos se hace es que el niño sea autónomo, porque también hay una lectura detrás, o sea, y eso es lo que combate un poco la filosofía, ¿no? Que la idea es que el niño pueda aprender a pensar por sí mismo y pueda tener también un carácter crítico, un pensamiento crítico ante las situaciones que pasen, no solamente a gran escala, sino que también en su cotidianidad, en su vida, el aprender a filosofar, no desde el romanticismo de filosofar, sino que más bien que pueda abordar ciertos temas, con sinceridad, con su pensamiento, como con la disposición a pensar. Desde pequeños, por ejemplo, en un curso me pasó una vez que estábamos hablando del estallido social y ellos llevaban como una pailita, porque eran niños igual que tenían padres con una apertura bastante importante, digamos, de mente, de pensamiento. Y coincidía también con que eran padres jóvenes. Entonces andaban con su pailita en la clase y empezamos a hablar acerca de qué pasaba. Yo le decía, pero ¿qué está pasando? Así como que, y uno me dijo que nunca me voy a olvidar, porque fue una forma muy sencilla, pero muy potente de explicar lo que estaba pasando en ese momento. Y fue un niño que me dijo, tía, ¿por qué a la mamá de Piñera no le enseñó a que mentir es malo? Como esas cosas, así, yo quedé así impactada, porque la verdad es que yo no iba a profundizar tanto, sin nombre, sin nada, sino que yo quería ver como la parte como global de lo que estaba sucediendo, o sea, y ahí me di cuenta que los niños la tienen clara, o sea, totalmente, los niños tienen un pensamiento crítico, y muchos filósofos han dicho, los niños son los filósofos por autonomía, genuinamente, ellos se preguntan todo el tiempo el porqué de las cosas, pueden llegar hasta el infinito preguntándose el porqué. Y yo creo que eso es un campo fértil para nosotros, por ejemplo, los profes, que queremos como hacer los cambios desde la educación. Los niños justamente tienen eso que nosotros tenemos que aprender a ver, aprender a trabajar y aprender ojalá a fortalecer esas ideas que tienen ellos, esa inquietud, esa cosa por preguntarse por las cosas del mundo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto otro? ¿Por qué? ¿El por qué? ¿El por qué? Creo que eso es como como la primera señal de seguir la lucha con que la filosofía empiece desde la niñez, justamente, porque ahí se pueden tratar todos, absolutamente todos los temas de derechos humanos, el tema de género también, que es algo súper importante. Hay muchos niños que ya parece que no son del sexo masculino o femenino, sino que tienen otras orientaciones, tienen otras condiciones, y eso también es súper importante abordarlos. Por otro lado, en tercero medio también podemos ver de manera muy rápida, se los comento, por ejemplo, que ellos se pusieran en el lugar de un torturador que había sido nazi en tal fecha, y ustedes tienen que escribirle una carta, de acuerdo a qué piensan de lo que él hizo o por qué, o qué le quieren comentar.
Y esa actividad fue súper potente, porque ellos como que primero complejo, súper complejo, que él escribe un torturador, o sea, como empezaron a pensar en el tema de la justicia, primera cosa, se empezaron a cuestionar el tema de la justicia, se empezaron a cuestionar el tema de la ética, se empezaron a cuestionar muchas cosas, y finalmente terminó en una tremenda clase de una reflexión preciosa, muy bonita, y ellos con esta habilidad de poder escribir una carta, expresaron muchas cosas también. Entonces yo creo que no es que nosotros no podamos como abordar ciertos temas, por ejemplo, de derechos humanos, justicia, de qué es la felicidad, en fin, todos los grandes temas que en filosofía se tratan, sino que más bien es como, es reivindicar también a la niñez, reivindicar a la niñez y dejar de pensar entre nosotros los adultos. De hecho, podría haber sido muy bueno que hayan niños presentes en este conversatorio, porque, no sé, a veces de repente nos perdemos nosotros en nuestros diálogos, en nuestras conversaciones, pero ellos también saben, y eso es lo importante, reivindicar a la niñez. Sí, sí, muy claro, ¿cierto? El punto, Rocío. Mientras hablaba también lo vinculaba con esta oportunidad dentro de todo lo que es el dolor y la pesumbre, ¿cierto? De este cotidiano de la pandemia y del encierro, el confinamiento. Pero también la oportunidad, por ejemplo, yo que he tenido de estar con mis dos niños todo el día, todos los días, durante todos estos meses. Son chicos, cierto, menores de 6 años, y el tema de la pregunta permanente que tú dices está ahí, o sea, la inquietud, si lo miramos como en estos cánones de la filosofía occidental, griega, del origen, que aparece con 3 grandes conceptos como el de asombro, el ocio y la pregunta. ¿Qué mejor que en la niñez para ir desarrollándolo? Pero también a propósito del contexto, cierto, social y sanitario en el que estamos y el que llevamos ya poco más de un año, han tenido que reflexionar y hemos tenido que conversar en conjunto acá en la casa a propósito de, por ejemplo, los cacerolazos, los aplausos por las personas que trabajan en salud, la presencia militar en las calles el año pasado, bueno, y en las noches. Entonces, conversar sobre justicia social con niños de 4 o 6 años, ya me imagino, y también me tocó en algún minuto estudiarlo, cómo poder entonces cambiar esta visión adultocéntrica y transformar en una oportunidad y pensar siempre en sujetos de derecho a los niños y niñas. Y desde ahí, como sujetos de derecho, quisiera tomar una pregunta que hizo María Teresa Villafrade, respecto a la libertad de expresión en los derechos humanos, ¿cierto? Especialmente también en el siglo XXI con esta vorágine y explosión de acceso o accesibilidad a la información, también implica esta mirada de repensar y trabajar nuevamente la libertad de expresión, que es tan clave en los derechos humanos. Entonces, María Teresa pregunta, ¿cómo creen ustedes que se puede enseñar a los niños y niñas a debatir ideas sin caer en la descalificación o sin caer en esos prejuicios que muchas veces los propios adultos enseñan? Enseñar a debatir finalmente estas ideas. ¿Cómo lo ven ustedes? Bien. Yo creo que particularmente respecto a esa pregunta, es importante como situarla también en un contexto como un poquito más amplio, en la medida, y que se conecta con la pregunta que también genera Rocío ahí en el chat respecto a esto de la formación en prácticas políticas o en de formación ciudadana. Yo creo que hay un contexto que es importante recoger a la hora de responder estas inquietudes, en el sentido de que desde los inicios de los sistemas educativos de masa, han habido 2 finalidades que son claras. Uno, que es la educación cívica, la formación de ciudadanos, ¿no es cierto?, que cumplan con ciertos valores, ciertas disposiciones, ciertas prácticas. Por otro lado, la formación de trabajadoras y trabajadores. Esas son las 2 líneas, ¿no es cierto?, que están en el origen de los sistemas educativos de masa, y por lo tanto tenemos que ya hace más de 100 años hay en el fondo una cierta noción de trabajadores que se están haciendo, que va cambiando, como también hay ciertas nociones de ciudadanía que van cambiando con el tiempo. Entonces, la formación particularmente en prácticas políticas siempre ha estado dentro del currículum nacional. El tema es qué tan visible es, de qué manera se enseña, de manera instruccional o de manera más dialógica, ¿no es cierto?, que es un poco la perspectiva que está levantando ahora María Teresa. Entonces, primero como despejar esa inquietud respecto a esta formación en prácticas políticas en la medida en que la formación ciudadana está presente en el currículum nacional desde sus inicios. Siempre estamos formando en el fondo personas políticas. El punto es
cuán visible y cuán conscientes somos de dicha formación política y desde dónde se está formando la política. Desde una mirada, por ejemplo, historiográfica limitada, ¿ya? Como que parte desde los valores patrios, desde los, no sé, pues el respeto a la bandera, ciertas nociones respecto a pueblos originarios, que eso claramente en el currículo nacional estuvo en su inicio, ¿ya? Y que es sumamente grave. O en el fondo, a partir de la perspectiva más contemporánea, que es una perspectiva, claro, como bien se señala en la pregunta, mucho más dialógica, interactiva, pero que también puede caer una serie de vicios que es importante visibilizar. Entonces, eso, la práctica política siempre está presente en el currículum nacional. Y respecto a el cómo trabajar, ¿no es cierto?, esta mirada, ¿no es cierto?, que ya es de formación ciudadana, que se basa mucho en lo que son los diálogos, ¿ya? Y en la interacción de distintos puntos de vista dentro de un ejercicio democrático, o más bien la simulación de un ejercicio democrático dentro del aula, me parece que filosofía entrega algunos elementos que son clave a partir de lo que es la didáctica del diálogo filosófico, que es una didáctica que se viene trabajando mucho desde principalmente las perspectivas latinoamericanas, ¿ya? Los cuales plantean la importancia que tiene que la y los estudiantes sean capaces de distinguir, ¿no es cierto?, el debate de ideas, el debate de posiciones, de las apreciaciones personales. A juicio, lo que es la metodología y la didáctica de diálogo filosófico, que también es una forma de entender la filosofía como un filosofar, te genera a ti al tiro como ese espacio, ¿no es cierto?, de interacción donde uno puede confrontar distintos puntos de vista, por ejemplo, a temas controversiales, recogiendo un poco la perspectiva de Abraham Magenzo, del Premio Nacional de Educación, que también está promoviendo esta línea hace ya hartos años, y que en el fondo se sea capaz de debatir sobre esos temas, obviamente de una perspectiva filosófica, pero separando lo que es como el juicio personal hacia la persona que opina, de su idea, de su posición, de su perspectiva, en dicho minuto de la conversación. Y ahí lo importante que me gustaría recalcar antes de cerrar esta palabra, es que el diálogo filosófico supera la lógica del debate. No es en el fondo quién gana tal o cual posición, sino que apunta a la construcción de conocimiento colectivo, que es una mirada muy distinta y que también nos permite a nosotros superar esta mirada de la filosofía que es mucho más individualista, como de estas personas especiales que piensan de manera muy especial solo. Se pasa desde eso hacia una mirada mucho más colectiva, mucho más comunitaria, de cómo dialogamos, cómo construimos conocimiento, y a mi juicio el diálogo filosófico y esa noción de filosofía puede ayudar mucho hacia esa pregunta que se está realizando en este minuto. Rocío, no sé si quieres indagar, o sea, digamos, dar una respuesta tú, un poco una reflexión, porque lamentablemente ya se nos pasó volando el tiempo y vamos a tener que ir cerrando. Entonces, si nos quieres dar tu mirada y luego, bueno, podemos leer quizás algunos comentarios rápidos que puso la gente en Facebook. Sí, con respecto al tema de la libre expresión, es justamente algo que está en crisis, ¿no? Están sacando por ejemplo, una ley que no permite a la gente poder expresarse acerca de lo que piensa de Carabineros de Chile. Y creo que eso ya es algo nos dice, ¿no? Hay que defender, o sea, la libertad de expresión creo que es lo más propio de cada ser humano. Así como también tienen que ser los derechos humanos, debe ser algo que no se debe transar, debe ser algo que justamente todos los seres humanos seamos conscientes de esta importancia, de poder también vivir, de poder vivir finalmente en sociedad con el otro, la importancia del otro también, que en esta educación como que prevalece un poco también el individualismo, en la sociedad también el individualismo, siempre como velando como por uno solamente y no viendo al otro, que con el otro también se construye. Y de hecho todas las luchas sociales se construyen desde lo colectivo. Entonces yo creo que esto de la libre expresión, primera cosa yo creo desde la niñez, es enseñarle a los niños que cuando nosotros conversamos se tiene que hacer desde el respeto. Esa es la primera cosa, yo creo. Y eso va para todos. Y es algo que no solamente va a ser para una clase de filosofía, sino que más bien para su vida. El respeto y también enseñarles que van a haber personas que piensan distinto. Y es válido también. Es válido que la gente piense distinto. Lo importante es que ese diálogo o ese pensamiento distinto no llegue a la violencia o no llegue a otros tipos de diálogo forzosos, digamos, sino que haya también ese respeto, que haya esa autonomía de cada persona de poder expresarse de acuerdo a lo que piensa, a lo que siente,
o incluso de lo que imaginan. Ese es un derecho que tenemos que ganarnos y tenemos que ir a la calle por esta ley también que quieren promulgar, o ya la tiraron, no lo sé, pero la verdad es que a mí me hizo mucho ruido, y creo que desde pequeños ellos tienen que saber que tienen total derecho de su libre expresión, de acuerdo a cualquier cosa que ellos quieran comentar. Eso quería agregar. Muchas gracias, Rocío. Súper importante, además, más aún en un contexto donde ya una instancia como el toque de queda no tiene mucho sentido, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente, este interesantísimo panel. Me quedaría una hora más escuchándoles, pero ya se nos acaba el tiempo, y queríamos leer algunos comentarios porque la verdad se empezó a mover bastante los comentarios en el chat. Justamente otro integrante de la red, Isabel, comenta que hay que integrar la perspectiva controversial, un poco que ya lo comentó Nicolás. Muchas personas dicen que es un debate muy interesante, y hay una persona que comenta que es periodista y se da cuenta de la necesidad siempre de cotejar las eventuales verdades, más en el contexto de las fake news, etcétera, ¿no? Y en esa medida hace una pregunta que, bueno, la dejo planteada, no es necesidad que puedan responderla, pero ¿cómo justamente observan ustedes el respeto por el otro? Un poco ya se tocó, ¿no? Sus orígenes, sus costumbres, ligándolo un poco a la idea de la interculturalidad. Otra pregunta refiere a, lo pone también María Teresa, el ministro de Educación dijo que hace poco las familias, cada vez que le dan menos valor a la educación, no la ven como un factor de movilidad social. ¿Es un concepto utilitario de la educación? Pone ella como consulta. Y bueno, hay bastantes otros comentarios. No sé si quieren dar quizás las últimas palabras para ya ir cerrando, porque nos quedan 7 minutitos. Yo quisiera, cortito, que ya veo que ya se mencionó el tema de la interculturalidad, y creo que a mí me llama en primera persona. Yo, además de ser licenciada en filosofía o profesora de filosofía, soy mapuche, y también eso me permite tener quizás otra cosmovisión de la vida o de las cosas, y creo que también, por ejemplo, desde mi campo o desde la propia labor pedagógica que yo he hecho, también llevo mi lucha en la sala de clase justamente para eso, para que puedan también respetar sobre todo. Creo que esa es la gran palabra que yo creo que tiene que prevalecer en todas las personas, y sobre todo con los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas en Chile son totalmente invisibilizados y violentados. Al pueblo mapuche siempre con el tema de los montajes, con el tema de las persecuciones políticas, los presos políticos mapuches que todavía siguen presos. Entonces, creo que hay muchas cosas, o sea, por eso decía yo, si nosotros queremos que la filosofía desde pequeños esté en el currículum nacional, entonces tenemos que cambiar también la perspectiva de la educación. Y eso también comienza con el respeto hacia los pueblos indígenas, con el respeto a las diferencias, con el respeto a las minorías. Eso quería decir. Nicolás. Bueno, para cerrar y respondiendo a la pregunta que señala el periodista que leyó recién, Francisca, me parece que es un tema muy importante porque cada vez estamos viendo una sociedad donde es más difícil reconocer, dialogar con el otro distinto. Y eso se debe a que estamos cada vez en una sociedad donde el tema político está cada vez siendo más complejo, ¿ya? Porque finalmente el reconocimiento y el diálogo con el otro distinto, la construcción de cosas con el otro que piensa distinto, tiene que ver con la formación ciudadana, tiene que ver también con la formación política de las personas, ¿ya? La capacidad de dialogar, de llegar a acuerdos, de ver puntos de desencuentro y poder identificarlos claramente y desde ahí seguir construyendo. Todo eso que es parte del arte de la política y que es sumamente importante, es algo que sin duda está al debe y que a mi juicio se puede como enriquecer mucho con la perspectiva filosófica de la reflexión acerca sobre la política, sobre la otredad, sobre, por ejemplo, el tema de también pueblo originario, lo que señalaba recién Rocío. Yo creo que filosofía te genera esa amplitud de mirada, ¿no es cierto?, para abordar estas temáticas que son complejas y que nos permiten en el fondo cuestionar sus principios, sus fines, y en el fondo desde ahí empezar un diálogo mucho más abierto, mucho más despersonalizado, ¿no es cierto?, de lo que puede ser, por ejemplo, un debate en una clase X, ¿ya?
Entonces, desde ese punto de vista, creo que filosofía, obviamente, si es que se desarrolla desde niños, puede llegar a generar un desarrollo como el que estamos acá conversando, porque acá yo creo que tenemos que dejar bien explícito de que no basta con 2 años de filosofía, no basta con que filosofía esté en tercer y cuarto año medio como asignatura obligatoria para todas las diferenciaciones, sino que filosofía, para poder desarrollar esto que es tan necesario hoy en día, para recuperarnos como sociedad, para recuperarnos en el diálogo con el otro, y la formación política también mucho más amplia que ciertas miradas limitantes, requiere que filosofía no esté solamente en 2 niveles, sino que amplíe su presencia dentro de lo que es el currículo nacional, y por eso vamos a seguir trabajando sin duda en lo que es la red de profesoras y profesores de filosofía, porque ese es uno de los puntos centrales que debemos, ¿no es cierto?, pensar a propósito del proceso constituyente que estamos viendo en el país. O sea, si bien obviamente no va a quedar en la Constitución, sí la Constitución va a generar nuevas bases de la educación que van a llevar a una nueva promulgación de una próxima Ley General de Educación, o como se llame, y en esa ley es donde el debate y la perspectiva del profesor de filosofía debe estar sumamente presente. Así que me quedo ahí por ahora. Sí, sin duda, Nicolás. Oye, también a mí se me hizo muy corto este espacio de conversación, a pesar que además nos hemos encontrado en otros lugares y en otros espacios con los laboratorios y con los otros grupos. En ReproFit ha sido un tremendo agrado compartir esta conversación, compartir este panel con Francisca y bueno, especialmente con Rocío y Nicolás. Ya estamos llegando al cierre. Ahí están justamente, creo que cimentadas de una u otra forma las discusiones en torno al rol de la filosofía en la educación y a la relación de la filosofía con la educación en derechos humanos. Pensar siempre en la lógica de cómo ir deconstruyendo el actual sistema, fomentando una educación desde la filosofía o una educación filosófica que permita el despliegue de una pedagogía liberadora, una pedagogía crítica, que nos permita llegar a reflexiones por lo menos de qué educación necesitamos para seguir avanzando y para seguir cambiando y transformando socialmente nuestro país. También responder a las necesidades urgentes que están presentes en nuestra sociedad. Una educación no sexista, una educación inclusiva, una educación con enfoque intercultural, una educación que promueva finalmente el pensamiento crítico desde pequeños y pequeñas. Esa es la educación que se requiere, una educación finalmente como un derecho y no como un bien de mercado. Y ahí es donde apelamos a que la relación entre derecho humano y filosofía, sin lugar a duda que es altamente relevante trabajarla, profundizarla y cambiar y transformar el currículum actual. Ya no nos queda más que decir, agradecerles a todos y todas quienes han estado viendo este programa, han estado siguiendo, han estado comentando, haciendo preguntas. Ahí van a quedar en el Facebook, ¿cierto?, del Museo de la Memoria. Sigan las redes sociales del museo, las redes sociales de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos y, por supuesto, las redes sociales de la ReproFit, Red de Profesoras y Profesores de Filosofía de Chile. Un abrazo grande, que estén muy bien, cuídense. Francisca, nos despedimos. Sí, muchas gracias, Rocío, Nicolás, y dejarles invitadas a todas, todos y todes para el próximo viernes 4 de diciembre al programa donde estará Carolina Pérez y Pablo Celes, me dijeron que se decía, sobre inclusión y derechos humanos en un marco también de conmemoración del Día de las Personas en Situación de Discapacidad, pero excediendo específicamente ese tema respecto a la inclusión. Así que muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos el próximo viernes. Chao, que estén bien. Gracias, Rocío. Chao, gracias por el espacio. Que estén bien. Chao, chao.